vamos a hablar de un tema sumamente controversial. Fue un sistema que durante siglos sería uno de los más temidos de Europa. Pero aquí tenemos un problema, que no sabemos realmente cuál fue exactamente la realidad. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la Santa Inquisición. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Europa a finales del siglo XV, es decir, en el año 1478, con los Reyes Católicos aquí en España. Y esto que les voy a decir es importantísimo. ¿Qué es esto? Se preguntan ustedes. Pues que acaba de suceder lo que era la Reconquista. Queremos decir que España prácticamente dejó de ser islámica en una parte, o la península ibérica, y ahora se convertiría 100% en una península católica. Y si seguimos hablando de España o de Europa, tenemos que decir que estaba marcada por esta institución, es decir, la Iglesia Católica, y no solo en temas religiosos, estamos hablando de temas de política, de leyes y de educación. Así que cuestionarla no era común y podría ser un poquito peligroso. Pero como les dije, España tendría esta convivencia libre entre judíos, musulmanes y cristianos. Pero esta convivencia comenzaría a romperse porque para los gobernantes, si no hay unidad religiosa, es más difícil que se rompa este reino. Entonces aquí aparecería una figura muy controversial. Estamos hablando de nada más y nada menos que de los conversos. ¿Y quiénes son estos? Te preguntarán ustedes. Pues son los judíos y los musulmanes que se convertirían al cristianismo. Pero esto generaría sospechas inimaginables. ¿Cuál es esta sospecha? Que no sabemos si realmente lo hacían por sobrevivir o lo hacían porque realmente se querían convertir al cristianismo. Esto generaría muchísima desconfianza y en el año 1478 nacería lo que es la Inquisición española. Y si hablamos de la Inquisición, tenemos que hablar de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla. ¿Qué hacen estos? Tomar una decisión clave. ¿Cuál es esta? Hablar con el Papa de ese momento. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Sixto IV y creer en este especie de tribunal llamado la Inquisición. Que a diferencia de una Inquisición medieval, pues esta tendría algo distinto. ¿De qué estamos hablando? De que esta estaría controlada por la monarquía, no solamente por la Iglesia como había sido en la época medieval. ¿Y cuál era la misión de esta? Fácil, detectar la herejía, especialmente en falsos conversos, en prácticas ocultas y en las desviaciones de la fe. Y en teoría esto se realizaría para proteger la pureza cristiana. Pero en el fondo buscaban algo más. Esta es la realidad, es decir, buscaban la unidad, el control y sobre todo la estabilidad de este reino. Recordemos que este reino era nuevo. Entonces este sistema pues tendría una nueva cara. ¿De quién estamos hablando? Se preguntaron ustedes. Pues de los inquisidores. El más famoso de estos, Tomás de Torquemada. Este fue nombrado en 1483. ¿Y quién era? Pues era un fraile dominico muy cercano a los reyes católicos y una figura clave para la expansión de este sistema inquisidor. Prácticamente él es organizador y el creador de este sistema, por decirlo así. Pero la Inquisición no nomás operaba en un solo lugar. Estamos hablando que había este tipo de tribunales en lugares como Toledo, como Sevilla y como Zaragoza. Cada uno tenía sus inquisidores, tenía sus notarios y sobre todo tenía a sus oficiales. Era una red perfectamente bien hecha, pero todo esto funcionaba alrededor de algo muy curioso. Estamos hablando nada más y nada menos que del Edicto de Gracia. ¿Y qué es esto? Se preguntaron ustedes. Pues que durante semanas la gente podía lo que era confesar voluntariamente, si eran conversos reales o no. La confesión era que no. Y a cambio iban a tener castigos menores y ciertas penitencias. Es decir, este sistema prácticamente incentivaba lo que era la autoacusación. Pero después vendría lo más delicado. Estamos hablando nada más y nada menos que de las denuncias. Estas podían ser anónimas, podían venir de vecinos y hasta de conocidos. Pero aquí está el punto clave, es decir, no tenías idea quién te iba a acusar. Si eras acusado, podías ser arrestado inmediatamente y tus bienes iban a ser confiscados. Y este incentivo podía ser peligrosísimo porque obviamente estos bienes iban a ir a alguien más y muchas veces caían en manos de los acusadores. Sin embargo, estos juicios tienen una estructura, por decirlo así. Estamos hablando que tenían interrogatorios, registros y testimonios, como cualquier otro juicio. Pero no había defensa como la hay el día de hoy. Es decir, no conocías todas las pruebas y prácticamente esto lo hacía profundamente desigual, pero legal. Y estas sentencias se llevaban a cabo en ceremonias públicas llamadas autos de fe. Y eran aquí unos juicios normales donde prácticamente se dictaban lo que eran los castigos, las penitencias y las ejecuciones. Sí, estamos hablando de ejecuciones. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto era un evento público, simbólico y obviamente ejemplar para que nadie se atreviera a pensar distinto. Y la mejor manera siempre de darte un poquito de contexto es ejemplificando. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de los judíos conversos. ¿Cómo fue esto? Muchos de estos eran acusados de seguir practicando el judaísmo y a esto se le llamaba judaizar. Y en Toledo, a finales del siglo XV, varios conversos son ajustados, entre ellos familias enteras, pero no por actos visibles, sino por sospechas, por ejemplo, como comer cerdo, como encender velas en sábado y por ciertos hábitos familiares que conocemos de los judíos. Cosas pequeñas que eran interpretadas como pruebas, tal cual.
las autoridades actuarían en estos casos y los acusados serían arrestados, aislados e interrogados sin saber quién los denunció ni qué pruebas había en su contra. Y durante este juicio se recogen, obviamente, los testimonios, se buscan contradicciones, pero aquí lo más importante que está detallado es que buscaban una confesión. Prácticamente, si confesaban, ganaban los inquisidores. Algunos confiesan que lo hicieron mal porque eso llamaría la atención, pero otros no. Entonces vendrían las penitencias públicas, la confiscación de bienes, la prisión y en muchos casos la ejecución. Se tiene registro de que esto sucedió en ciudades como Córdoba, como Sevilla y como Valladolid. Esto no daría poco tiempo. De hecho, duró bastante. Ahora nos vamos al año 1633 con el caso más famoso, que es el de Galileo Galilei. Este señor también sería juzgado, no por un tema religioso per se, sino por sus ideas científicas. Ya haremos un video de este señor, que aunque no fue ejecutado, fue condenado y silenciado. Pero todos estos casos tienen algo en común. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Pues que no juzgaban lo que hacías, juzgaban cómo pensabas. Y ahora vamos a los mitos. Uno de los más grandes mitos dice que murieron millones con esta Inquisición, pero la realidad es que según los historiadores modernos, se dice que la Inquisición española tuvo alrededor de 3.000 a 5.000 personas desvividas por este tema. Y esto fue alrededor de 300 años, que no es poco, pero tampoco son los millones de los que se habla. Otro de los mitos es que la Inquisición es la misma en todos lados. Y esto es falso, porque tenemos contexto de 3 inquisiciones, las más grandes. La primera sería la medieval, que fue alrededor del siglo XIII. La segunda, de la que hablamos, la Inquisición española, que empezó más bien en 1478. Y la tercera, la romana, que llegaría en el siglo XVI. Cada una tenía reglas distintas, cada una tenía una intensidad distinta, pero a diferencia del caos que se muestra de forma amarillista, pues la realidad es que la Inquisición tenía registros, procedimientos e interrogatorios estructurados que darían pie a tener muchas de las leyes que tenemos el día de hoy. Otro de los mitos es la tortura. ¿Qué mentiría si te dijera que no existió? Obviamente existió, pero no en todos los casos y no como primer recurso. Se aplicaba bajo condiciones específicas, pero aún así era brutal y generaba confesiones de dudosa procedencia. Obviamente. Otro de los mitos que se dice es que esta Inquisición servía para aniquilar a esta gente. Esto es erróneo. Lo que buscaban eran la confesión y el arrepentimiento. Pero obviamente muchos terminaban con las penitencias públicas de las que ya hablamos y con las sanciones económicas que eran muy beneficiosas para unos. Pero la imagen más exagerada de todas vendría en la propaganda anti-española en los siglos XVI y XVII después de Cristo. ¿Qué pasaría aquí, se preguntarán ustedes? Pues los países rivales amplificarían lo que fueron los abusos, las cifras y los relatos, como ya lo hablamos. ¿Por qué hacían esto? Pues porque querían debilitar la imagen de España. Pero vamos a lo más importante, que es esto, que aunque haya habido exageraciones, el miedo era auténtico. La gente sabía que podía ser denunciada, que podía perderlo todo y lo peor, que podía ser juzgada por sus ideas. Esta Inquisición obviamente causó muchísima represión, más que nada en el pueblo español. ¿Y por qué es esto? Porque enseñó a comportarse a esta gente de cierta forma, sin cuestionar, sin opinar y sin destacar. Es decir, el miedo se volvería parte del día a día. Y aunque la Inquisición terminó, la realidad es que su lógica nunca se desvaneció. Lo vemos tiempo después en lo que era la censura, las persecuciones ideológicas y los regímenes que controlaban el pensamiento. Tuvimos otro suceso después, del cual ya hablaremos, llamado el franquismo. En fin, podemos decir que la Inquisición en esta España terminaría en el año 1834, después de más de 300 años de impacto, para así convertirse en lo que es un símbolo de intolerancia, de abuso del poder y de la persecución. Así que en resumen podemos decir que esta Inquisición no fue solo tortura y no fueron solo juicios, sino que fue un sistema convencido de que tenía la verdad absoluta. ¿Y qué crees? Esto es más peligroso, porque cuando una institución cree que tiene la verdad, deja de cuestionar y comienza a imponer. Y cuando el poder controla las ideas, el miedo deja de ser una herramienta para convertirse en un sistema.